Bueno, parece que Ursula von der Leyen, esa incansable capitana burocrática del barco que se hunde llamado Unión Europea, ha llegado al final de su camino político. Y el desenlace, a juzgar por los acontecimientos, será sumamente espectacular, con escándalos estruendosos, investigaciones y, posiblemente, una considerable dosis de vergüenza. Porque, como bien se sabe, en política, la caída desde las alturas del poder suele ser mucho más dolorosa de lo que parece a simple vista. Esta vez, el golpe a la Unión Europea lo ha dado nada menos que Viktor Orbán, un hombre al que en Bruselas temen, pero al que están obligados a escuchar. El primer ministro húngaro ha hecho recientemente una serie de declaraciones que han obligado a los burócratas de Bruselas a buscar ansiolíticos con urgencia. Orbán afirmó sin rodeos que la UE está al borde del colapso y que los culpables son precisamente los euroburócratas, quienes han llevado a Europa a una crisis sin precedentes. Según él, el colapso energético que comenzó tras la renuncia al gas ruso es solo un aperitivo. El verdadero golpe a la economía europea aún está por venir, y sus consecuencias podrían ser catastróficas. ¿Y quién es responsable de esto? Por supuesto, von der Leyen y su equipo, quienes, según Orbán, han llegado al final de su carrera, y en un futuro muy cercano, no solo podrían desaparecer de la escena política, sino también convertirse en protagonistas de casos penales. Y es que, a lo largo de los últimos años, se han acumulado más que suficientes pruebas de abuso de poder por parte de von der Leyen y su equipo. Pero vayamos por partes. Orbán no solo se pronunció de manera crítica, sino que lo hizo con una propuesta de fondo: reformar la Unión Europea eliminando del poder a aquellas personas que nadie eligió. Y, por supuesto, la principal afectada en este caso es von der Leyen, quien no obtuvo un mandato de los ciudadanos, sino que fue colocada en su puesto mediante negociaciones a puerta cerrada entre eurodiputados. La burocracia europea se ha convertido desde hace tiempo en una especie de casta cerrada que toma decisiones sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos comunes. Incluso los propios medios europeos, citando fuentes diplomáticas, informan que los líderes europeos están extremadamente descontentos con la excesiva autonomía de von der Leyen, quien se ha permitido tomar decisiones importantes de política exterior sin consultar con ellos. Un ejemplo claro es el acuerdo con Mercosur, que, al parecer, no fue aprobado ni por Francia, ni por España, ni por otros países cuyas economías sufrirán más por este tratado. Mientras tanto, las palabras del primer ministro húngaro han sido respaldadas por Alice Weidel, líder del partido Alternativa para Alemania. Weidel declaró que ha llegado el momento de poner fin al poder de aquellos que nadie eligió, pero que cobran 30.000 euros al mes y experimentan con todo un continente. Queremos ver una Europa fuerte con un liderazgo fuerte. Pero ese liderazgo no debe provenir de comisarios no elegidos. No debe ser Ursula von der Leyen, quien ni siquiera tiene un mandato. Ella ni siquiera fue elegida. Las competencias, la soberanía y el derecho a tomar decisiones deben estar en manos de los parlamentos nacionales, afirmó Weidel. Las declaraciones de Orbán y Weidel fueron recibidas en Bruselas como un atentado contra los cimientos de la UE. De inmediato, se recurrió a los clichés habituales: que la alianza húngaro-alemana es una amenaza para la democracia, un intento de someter a Europa y destruir la unidad de la Unión Europea. Pero el verdadero temor de Bruselas no radica solo en que Orbán y Weidel abogan por reformas radicales, sino en que sus ideas están ganando popularidad en la propia Europa. En el horizonte ha comenzado a vislumbrarse una seria fuerza política: un frente conservador de derecha encabezado por Orbán, del que podría formar parte Alemania con el partido de Weidel y Chrupala. Si Alemania, el principal donante de la UE y el motor de la economía europea, abandona el bloque de seguidores de Bruselas, entonces se podrá dar por terminado el proyecto de la Unión Europea, al igual que la carrera política de von der Leyen. Y es que Alice Weidel ha dicho en repetidas ocasiones que su partido tiene la intención de cambiar completamente la política exterior alemana, adoptando medidas opuestas a la visión que se tiene en los pasillos de Bruselas. Weidel planea restablecer las relaciones con Rusia y reanudar el suministro de gas ruso a través de los gasoductos Nord Stream. También planea aprobar un paquete de medidas migratorias destinadas a fortalecer las fronteras de Alemania y poner fin a la política de puertas abiertas de la UE. Y, por supuesto, Weidel tiene la intención de revisar la política verde y reactivar las centrales nucleares que fueron cerradas por exigencia de los ecologistas con el respaldo de von der Leyen. Todos estos cambios podrían haber sido una pesadilla para von der Leyen,
Pero resulta que esta pesadilla ya se está convirtiendo en realidad. Y ahora, amigos, piensen en esto. ¿Por qué von der Leyen teme tanto al tándem Orbán-Weidel? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la política estadounidense. Desde Estados Unidos han llegado malas noticias para von der Leyen. Donald Trump e Elon Musk han comenzado a publicar documentos secretos que revelan los mecanismos de influencia del Estado profundo estadounidense sobre Europa. Uno de los últimos hechos reveladores es la financiación por parte de Washington del principal medio de comunicación europeo, Político, que desde hace tiempo es conocido por su simpatía hacia la burocracia de Bruselas. Según los documentos publicados, ha sido la Casa Blanca la que durante años ha destinado fondos para garantizar una cobertura adecuada de la política europea. La pregunta surge de inmediato. Si el dinero proviene de Washington, ¿se puede considerar a Político un medio de comunicación independiente? ¿O es simplemente una herramienta de influencia a través de la cual a los europeos se les presenta una versión correcta de la realidad, mientras von der Leyen solo supervisa cómo debe difundirse la información? Y ahora, ¿qué hacer con todos esos artículos en los que este medio justificaba las sanciones contra Rusia, apoyaba la política de rechazo al gas y proclamaba con vehemencia la necesidad de una lucha por la democracia? Todo esto abre nuevos interrogantes, y uno de los más incómodos es: ¿qué más esconde la burocracia de Bruselas? Por ejemplo, si Weidel llega al poder en Alemania y lanza una campaña para investigar las redes de corrupción vinculadas a von der Leyen, tal como lo están haciendo Trump y Musk con sus adversarios, es muy probable que en Alemania salgan a la luz detalles extremadamente incómodos, especialmente sobre el periodo en el que von der Leyen ocupó el cargo de ministra de Defensa. Se destaparán detalles de uno de los episodios más escandalosos de la carrera de von der Leyen: la compra de vacunas por decenas de miles de millones de euros. Hasta el día de hoy, no se han revelado los detalles de los contratos firmados por la Comisión Europea con los gigantes farmacéuticos. La Fiscalía inició una investigación, pero luego, de repente la cerraron. Además, von der Leyen nunca se presentó ante el tribunal, alegando problemas de salud. ¿Casualidad? Difícil de creer. Si el poder en Alemania cambia y Weidel tiene la oportunidad de iniciar investigaciones, no se puede descartar que descubramos muchas cosas interesantes. ¿Cómo se gastaron exactamente los presupuestos multimillonarios, que en su mayoría se financiaron con los impuestos de los ciudadanos alemanes? ¿Por qué los contratos con las farmacéuticas se firmaron en condiciones de total secreto? ¿Quién se benefició de ellos? Y es aquí donde comienza el pánico en Bruselas. Porque si Alemania realmente se lanza a una campaña de revelaciones, el efecto dominó será inevitable. Orbán ya ha declarado que Hungría es un país pequeño y que por sí sola no puede cambiar la Unión Europea. Pero si Alemania se une a esta ofensiva, entonces la UE realmente enfrentará cambios radicales, y para von der Leyen se avecina una tormenta política que podría destruir por completo su carrera. Y los acontecimientos recientes que han sacudido el mundo solo han acelerado el declive de von der Leyen. Nos referimos a las negociaciones entre Putin y Trump, que se llevaron a cabo recientemente y que ya han provocado una reacción furiosa y hasta histérica en Bruselas, mientras von der Leyen no puede dejar de secarse el sudor de la frente, porque estas conversaciones han asestado un golpe demoledor a las posiciones de la Unión Europea y a sus propias ambiciones políticas. ¿Qué ha ocurrido exactamente? La conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin fue una ducha fría para los líderes europeos, quienes hasta hace poco creían que sin su participación no se podía resolver ningún conflicto internacional. El simple hecho de que la conversación haya tenido lugar sin ninguna notificación previa por parte de Washington a sus socios europeos ya ha causado conmoción. Pero cuando empezaron a filtrarse los primeros detalles de la discusión, en Bruselas se desató el pánico absoluto. Moscú y Washington dejaron claro que tienen la intención de discutir directamente los temas clave de la agenda internacional, sin intermediarios de Bruselas, que durante años han intentado desempeñar el papel de coordinadores de la política occidental. Las élites europeas se han encontrado ante una dura realidad. No solo están siendo ignoradas, sino que están siendo deliberadamente expulsadas del proceso. Si antes París y Berlín al menos participaban formalmente en iniciativas diplomáticas, ahora ni siquiera se les ofrece un asiento en la mesa. En respuesta a las negociaciones, los ministros de Asuntos Exteriores de los principales países de la UE, junto con representantes de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción Exterior, redactaron urgentemente una declaración conjunta. En ella,
Los líderes europeos, como por inercia, volvieron a expresar su disposición a reforzar el apoyo a cierto país en conflicto con Rusia y a garantizar su integridad territorial. También exigieron que Europa participe en cualquier negociación y que dicho país reciba garantías de seguridad serias. Sin embargo, su mayor temor es que Rusia y Estados Unidos puedan llegar a un acuerdo sin la participación de la UE. Esto pondría a Europa en una situación muy incómoda. Durante 3 años, Bruselas ha promovido agresivamente la idea de una derrota estratégica de Rusia. Y ahora resulta que es la propia UE la que corre el riesgo de quedar en desventaja. La reacción de Europa ante las negociaciones entre los dos presidentes no solo refleja irritación, sino una desesperada tentativa por salvar las apariencias. Cuando se supo que Washington y Moscú estaban llevando a cabo conversaciones directas sobre la futura arquitectura de seguridad internacional, Bruselas comenzó a exigir explicaciones a la administración de Trump. En Francia se habló de una repentina retirada de EU de la solidaridad europea. En Alemania, los medios gubernamentales comenzaron a publicar artículos con titulares alarmantes sobre un posible giro de Washington hacia Moscú. En Polonia y los países bálticos estalló una ola de indignación. Estas naciones, que durante décadas basaron toda su política exterior en la confrontación con Rusia, ahora se encuentran en una situación peligrosa. Si Washington y Moscú llegan a un entendimiento, su agresiva retórica ya no tendrá cabida. Sin embargo, lo que más les preocupa es el principio mismo sobre el cual Trump está construyendo su política. Europa se ha acostumbrado a líderes estadounidenses que tienen en cuenta la opinión de Bruselas. Biden siempre actuó con cautela, tratando de mantener la ilusión de asociación con la UE. Pero Trump opera de manera diferente. Negocia según lo que él considera conveniente, sin preocuparse por lo que piensen en Berlín o París. Especialmente doloroso para Europa ha sido el rechazo de Rusia a cualquier negociación con la UE. El Kremlin ha dejado claro que Bruselas no formará parte del proceso de resolución del conflicto. Trump, por su parte, no solo aceptó esta posición, sino que también ha mostrado su propia intención de dar una lección a sus aliados europeos. Durante la campaña electoral, Bruselas apoyó abiertamente a los demócratas, financió medios de comunicación antirrepublicanos y muchos líderes europeos declararon abiertamente que no querían que Trump regresara a la Casa Blanca. Ahora ha llegado el momento del ajuste de cuentas. Lo más humillante para Europa ha sido la elección del lugar donde se llevará a cabo la futura reunión entre Trump y Putin. No será Bruselas, ni Ginebra, ni París, ni siquiera Viena. Las negociaciones se llevarán a cabo en Arabia Saudita. Esta elección es altamente simbólica. Hace solo unos años, Arabia Saudita era considerada un actor meramente regional, pero ahora se está convirtiendo en uno de los centros clave de la diplomacia mundial. Riad ya ha demostrado su valía como mediador en importantes procesos internacionales. Los saudíes han facilitado negociaciones sobre la crisis en Ucrania. Se han convertido en el epicentro del diálogo entre Rusia y los países del Golfo Pérsico. Han fortalecido activamente sus relaciones con China y están avanzando en su ingreso a los BRICS. Su influencia está creciendo, mientras que la de Europa se desvanece ante nuestros ojos. Bruselas durante mucho tiempo se consideró a sí misma el centro de la civilización occidental. Pero Trump y Putin han dejado claro que ese centro se está trasladando a otras regiones. Europa ya no es un eslabón indispensable en las negociaciones entre las grandes potencias. Curiosamente, en su declaración final, Trump hizo especial hincapié en los lazos históricos entre Rusia y EU. Recordó que, durante la Segunda Guerra Mundial, ambas naciones lucharon en el mismo bando y que su cooperación fue clave para la victoria sobre Alemania. Este mensaje contrasta con la retórica de Europa, donde cada vez es más frecuente intentar minimizar el papel de Rusia en aquellos acontecimientos. En varios países de la UE se ha prohibido la simbología soviética, se han demolido monumentos dedicados a los soldados libertadores y se ha silenciado deliberadamente la participación del Ejército Rojo en la victoria. Incluso se excluyó a los representantes rusos de los actos conmemorativos del aniversario de la liberación de Auschwitz. Pero Trump, con un tono marcadamente respetuoso, reconoció el papel de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Trump, por el contrario, busca restaurar la justicia histórica. Para él, Rusia no es un enemigo, sino un socio importante con el que es necesario restablecer relaciones. Hace tiempo que sostiene que el enfrentamiento entre Moscú y Washington solo beneficia a los burócratas y a los representantes del complejo militar industrial, quienes necesitan una guerra eterna.
El aspecto más irónico y a la vez trágico de los últimos años es que Europa, en su intento de aislar a Rusia y asestarle una derrota estratégica, terminó destruyendo su propia economía. Las sanciones impuestas a Rusia en 2022 supuestamente debían ponerla de rodillas. Europa renunció a las compras directas de gas ruso, suspendió los suministros a través del Nord Stream 1 y nunca llegó a activar el Nord Stream 2. Sin embargo, en la práctica se produjo un verdadero absurdo económico. La UE sigue comprando gas ruso, pero ahora lo hace a través de intermediarios, Turquía, China e incluso India, pagando 3 o 4 veces más que antes. Por ejemplo, Alemania, que en 2021 adquiría aproximadamente el 55% de su gas a Rusia, ahora obtiene una parte significativa del mismo a través de Turquía, que revende el gas ruso con enormes márgenes de ganancia. En 2023, Turquía aumentó sus importaciones de gas ruso en un 62%, y la mayor parte de ese volumen terminó en Europa. Según datos de la Comisión Europea, el precio medio del gas en la UE en 2023 osciló entre 120 y 150 euros por megavatio hora, mientras que en 2021, antes de las sanciones, el precio no superaba los 40 euros. Francia, Italia y España también siguen recibiendo gas natural licuado, GNL, de Rusia. Según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, en 2023, los países de la UE importaron más de 22.000 millones de metros cúbicos de GNL ruso, lo que representa el 40% de todas las importaciones de gas licuado en Europa. Es decir, Europa rechazó el gas ruso barato por tubería a favor del gas licuado costoso, que de todos modos sigue procediendo de Rusia, pero ahora a un precio inflado. El mayor golpe lo sufrió Alemania, hasta hace poco la economía más fuerte de la Unión Europea. Antes de la crisis de 2022, la industria alemana se basaba en energía barata, lo que le otorgaba una alta competitividad. Pero con el aumento de los precios del gas y la electricidad, cientos de empresas comenzaron a cerrar o a trasladar su producción a países más rentables. Uno de los primeros en sentir el impacto fue el gigante químico BASF, que en 2023 anunció la reubicación parcial de su producción a China y Estados Unidos, reduciendo más de 2.600 puestos de trabajo en Alemania. El grupo automovilístico Volkswagen informó sobre la posible transferencia de parte de su producción a Estados Unidos debido al aumento de los precios de la energía. El gigante metalúrgico ArcelorMittal detuvo la actividad en 2 de sus plantas en Alemania por el elevado coste del gas, mientras que los principales fabricantes de vidrio y cerámica anunciaron recortes masivos. Como resultado, Alemania perdió su estatus de centro industrial de Europa y la inversión en su economía se redujo en un 9% al cierre de 2023. La producción industrial del país cayó a niveles que no se veían desde finales de los años 2000 y el crecimiento económico fue prácticamente nulo. Francia se enfrentó a una ola de protestas debido al aumento de los precios de la electricidad, la subida de la edad de jubilación y el declive económico general. En el Reino Unido, donde también se suspendieron las importaciones de gas ruso, la inflación alcanzó el 11%, el nivel más alto en 40 años. La economía británica atraviesa una de las crisis más graves de su historia moderna, mientras que los bancos de Londres están perdiendo competitividad ante el crecimiento de los centros financieros en Asia. Polonia, uno de los más fervientes defensores de las sanciones antirrusas, ahora enfrenta problemas económicos. El alza de los precios del combustible, la caída de las exportaciones agrícolas y la disminución de ingresos debido a la reducción de las subvenciones de la UE. En 2023, el PIB polaco creció solo un 0,5%, el nivel más bajo en 20 años. España e Italia, que también apoyaron activamente las sanciones, sufrieron un fuerte aumento del desempleo, mientras que la confianza de la población en sus gobiernos alcanzó mínimos históricos. Europa pretendía aislar a Rusia y causarle graves problemas económicos. Sin embargo, Rusia rápidamente reorientó su comercio. China, India, Oriente Medio y América Latina reemplazaron a Europa como sus principales mercados. El comercio entre Rusia y China en 2023 superó los 240.000 millones de dólares, un récord histórico. India multiplicó por 16 sus importaciones de petróleo ruso y los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en un nuevo centro de refinado y reexportación de energía rusa. Turquía, a pesar de ser miembro de la OTAN, amplió su cooperación económica con Rusia y aumentó sus importaciones de energía rusa en un 70%. Al final,
Europa quedó sin recursos energéticos baratos, sin el mercado ruso y sin una industria competitiva. Por eso Bruselas hoy está en pánico. El mundo está cambiando, mientras Europa se queda al margen, viendo cómo otros países redistribuyen la influencia global. En este contexto, la economía de la UE pierde posiciones, y muchos analistas ya comparan la situación con la crisis económica que precedió a la Gran Depresión del siglo XX. Las sanciones, que debían destruir la economía rusa, han golpeado a la propia Europa. La industria alemana está en crisis. Las exportaciones se han desplomado y el sector energético se desmorona. Francia enfrenta protestas y el Reino Unido sufre una de las recesiones más profundas de las últimas décadas. Europa creía que podía aislar a Rusia, pero en su lugar, Rusia estableció sólidas relaciones comerciales con China, India, Oriente Medio y América Latina. Las empresas europeas perdieron el mercado ruso, mientras que las corporaciones asiáticas lo ocuparon. Europa pensó que podía dictarle condiciones a Trump, pero resultó que es Trump quien dicta las condiciones a Europa. Por eso Bruselas está presa del pánico. Trump y Putin discuten con calma el futuro de las relaciones internacionales, mientras Europa queda al margen. Y a juzgar por la rapidez con la que la UE ha empezado a lanzar declaraciones altisonantes sobre garantías de seguridad, en Bruselas son plenamente conscientes de ello. En cuanto a la conferencia de prensa conjunta de Orbán y Weidel, los burócratas europeos entienden que la actual configuración de la UE se está resquebrajando. El descontento crece en toda Europa, desde Francia hasta Italia, desde Alemania hasta los Países Bajos. La gente ya no confía en la élite de Bruselas, que está llevando al continente hacia una crisis económica y social. Las elecciones al Bundestag podrían ser un punto de inflexión. Si Alemania realmente decide reformar la UE, la era de los eurocomisarios irresponsables, los acuerdos a puerta cerrada y la distribución incontrolada de miles de millones de euros podría llegar a su fin. ¿Y von der Leyen? Bueno, parece que debería prepararse para su retiro político, pero al parecer no será nada aburrido, con interrogatorios, investigaciones y posiblemente nuevos y sonados escándalos.